Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Voy a traer Planta Post Balance y esos sí créditos en Fungus que nos va a ayudar con algunas repeticiones el día de hoy. Planta actualmente se define como castroso pero un poco más balanceado. La razón de esto: Hydra se va 1, Planeta se va 1, Lidiluck se va 1 y junto a Super Poli que ya estaba 1, pues todas estas chocan haciendo que el jugador Planta tenga que decidir entre todas ellas dependiendo de su estilo de juego cuál va a llevar. El tema es que antes te podías comer las 4 cartas en un solo turno. Te tiraban la Hydra para tributar tu monstruo, luego te podían hacer Super Poli, te podían fusionar con sus cartas en tu turno de manera quick o en su propio turno con la trampa. Y para rematar se compraban turnos con la Ruiseñor, haciendo que esto diera bastante asco. Si bien, lamentablemente la habilidad sigue igual, y si no lo sabes está pone un contador Planta en un monstruo del rival si solo él controla monstruos, hace que todavía te pueda hacer la Hydra que te tributa una carta. Pero ¿cuál es el detalle? Que al menos ya no te comen las otras 3 que de por sí eran igual de asquerosas. Eso significa que el mazo se fue, no ni verga, sigue estando fuerte y sus herramientas más fuertes las sigue teniendo, así que no te confíes contra este. Pero para que entiendas todo mejor, hablemos una vez del mazo. Plantas es un deck de plantas de oscuridad, las cuales tienen sinergia con los contadores Plantas y con fusiones de oscuridad. La razón de esto: la Hydra, por ejemplo, si hay un monstruo con un contador Planta en el campo, la puede tributar y esta cae de modo especial. Luego tienes Ambulomelides, el cual puede tributar un monstruo que tenga un contador Planta o una carta Planta para traer otro Planta desde el deck. Y tienes al Clamidorosolis. Esta carta, mientras esté boca arriba en el campo, tiene el efecto de que puede fusionar con cartas en el campo, tuyos o del rival. Y si hay un monstruo que tiene un contador Planta, tú cuando fusiones, esa carta se va a tratar como si fuera de oscuridad. ¿Y qué es lo que pasa? Las fusiones Plantas son justamente fusiones medianamente genéricas con oscuridad. Tienes Primera Flecha, que se hace con un monstruo Planta más un monstruo de oscuridad. Tienes Dragostapelia, que se hace con un monstruo de fusión más un monstruo de oscuridad. Y tienes a el Venenoso Hambriento, que se hace con 2 monstruos de oscuridad en el campo. Entonces, como ves, el tener acceso a contadores Plantas te facilita el poder hacer estos monstruos utilizando cartas del rival con cartas como Clamidorosol. Y es ahí justamente donde hay que entrar a hablar de la habilidad. Esta, como ya dije antes, si solo el rival controla monstruos, le puedes poner un contador Planta, teniendo acceso así a tus cartas chidas. Y sumado a esto, esta habilidad te da un montón de consistencia, porque puedes revelar 2 cartas Planta, cartas mágicas de polimerización y o cartas mágicas de fusión, cualquiera 2 de ellas. Y con esto te añades desde fuera de tu deck una polimerización y una carta Planta desde tu deck o cementerio, haciendo que el mazo de por sí se pueda jugar bastante económico, solamente con un escorpión basta. Por ahí el Fungus en las repeticiones lo lleva a 2 y con Droplet si quieres, pues sí. Pero realmente, así como lo ven, me funcionó de una manera increíble. Sigue estando molesto, sigue estando fuerte, pero eso sí requiere también que lo practiques más. Así que bueno, tenemos Planta todavía para un rato y lamentablemente lo que más nos molesta, que es ese Kaiju buscable que no vas a poder activar nada en respuesta, siga teniéndolo el mazo, haciendo que pues prepárense porque Planta todavía va a estar por ahí, aunque el lado bueno, solamente con gente que lo juegue bien, si no va a ser un poco más sencillo. Ahora encuentro sus debilidades. Droganlock fue una carta que se vio mucho en la KC, en la segunda fase le llega a molestar. A Visualer también, porque 2 de sus buscadores activan efecto en cementerio, así que con esto ya no se va a hacer más unos. Y la mayor debilidad que siempre ha tenido el mazo es el back row fuerte. No tiene anti-back rows, Fénix por ahí lleva tifones de hecho por lo mismo, pero si le dejas algo que es muy molestoso y no roba ningún out, pues créeme que el mazo empieza a tener problemas. Así que puedes optar por agarrar mazos que jueguen con trampas, así como también puedes intentar cambiar tu receta para poder enfrentarte a este mazo llevando cosas como Drog Unlock. Así que bien. Ahora ya entrando con las cartas, vamos a llevar un escorpión. Si quieres puedes llevar más, aunque con uno me fue bien porque recuerden que la habilidad igual te da consistencia. Y aparte el mazo tiene bastantes buscadores. Cuando se hace normal o special, puedes mandar un monstruo de tu mano al cementerio e invocar de modo especial un monstruo Planta desde tu deck. Los targets para esto suelen ser Cobra o de preferencia Sarracemiga. Cobra con es invocado de modo especial por el efecto de un monstruo Planta, así que si lo invocas con alguna otra carta que no sea monstruo, no va a activar. Esta te busca cualquier carta de fusión o polimerización que sea mágica, haciendo que te puedas añadir la planta de reciclamiento, recuperación de fusión, entre otras. Sarracemiga, si es mandada del campo al cementerio, te permite añadirte una carta Planta de tu deck a tu mano. Y esta es una hand trap.
Te van a pegar directo, puedes invocarla de modo especial. Y si a esta le pegan, puedes destruir el monstruo que le pegó del rival. Así que bien, te ayuda a aguantar bastante y te ayuda a añadirte carta después. Biblip, si has mandado al cementerio y esta sí no importa, de tu campo o de tu mano, te va a añadir una carta de monstruo Predaplanta. Y si hay un monstruo con un contador Predaplanta, esta se puede invocar de modo especial desde el cementerio, pero se va a ir desterrada si deja el campo, haciendo que te dé un cuerpo en campo de un momento a otro y que te haga más unos. La Hidra, puedes tributar un monstruo que tenga un cortador Predaplanta y se invoca de modo especial de tu lado del campo. Y si está en el cementerio o en el campo, puedes desterrar una carta Predaplanta para bajarle 500 de ataque a un monstruo en el campo. Clamidorosolis tiene el efecto de fusionar con cartas en el campo y otomano también. El detalle es que si hay monstruos con contadores Predaplanta, mientras él esté boca arriba y vayas a fusionar, esas cartas se consideran de oscuridad. Haciendo que con eso, más los contadores Predaplanta, pues puedas fusionar con monstruos del rival para hacer tus fusiones. Calamar. Si esta carta del campo es mandada al cementerio, le pone contadores Predaplanta a todos los monstruos del rival. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que no selecciona. Así que si te sale el Lirilux, lo invocas, lo mandas al cementerio y ya está. Le pones contador a todo y luego simplemente es cosa de tributarle o hacerle fusión. Tifones porque el backrow te molesta, Eclipse porque un staple viene bien para amarrar. Pero de práctica 1 basta, es una carta que te bloquea a solamente invocar fusiones del extra deck, así que ten cuidado. Pero es decente. Lo malo que a veces puede llegar a briquear porque para que se active tienes que tener un monstruo Predaplanta en tu mano. Planta de reciclamiento. Una vez por turno puedes descartar una carta y añadirte una polimerización en tu deck o cementerio. Con esto puedes andar reciclando la polimerización que te da la habilidad turno tras turno. Y también puedes buscar sustituto de fusión. Para rematar, durante la end phase puedes seleccionar un monstruo en tu cementerio que este turno fue utilizado como material de fusión para añadirlo a tu mano. Sustituto de fusión, se activa fusionas pero solo con cartas en tu campo. Y luego con esta carta en el cementerio puedes desterrarla, recuperar un monstruo de fusión en tu cementerio y luego robar una carta. Predapoda, se activa, es un equipo, revive cualquier Predaplanta, incluso tus fusiones, así que está muy bueno. Recuperación de fusión, recicla la carta de polimerización más un monstruo utilizado de material. Fusión súbdita la llevamos como techo, aunque al final nunca la llegó a utilizar, pero esta es una carta que es buscable con Cobra y te va a permitir fusionar en turno del rival para poder evitar cosas como el libro del eclipse, o bueno, después de que te comes el eclipse puedas fusionar y tener una interrupción. Predaplasto, se activa, juego rápido, revelas monstruos Predaplanta y le pones contadores a monstruos en el campo igual a la cantidad de monstruos que revelaste. Esto selecciona, pero está muy bueno porque si dejas a Dragostapelia, luego le pones contadores Predaplantas a los monstruos del rival y se van a tener negados los efectos activados. Predapónico es una magia continua. Activas y durante cada turno puedes invocar de modo especiales de tu mano cementerio un monstruo Predaplanta de nivel 4 menor. Tiene efectos negados y todo lo que quieras, pero es un cuerpo gratis en campo y luego tienes cosas como Sarracemiga que activan efecto al ser mandadas al cementerio. Esta carta va a seguir turno tras turno, pero durante tu standby phase tienes que pagar 800 o se va destruida, así que ten cuidado. Venenoso, cae al campo, gana daño igual al ataque de un monstruo invocado de modo especial del adversario. Puede copiar el efecto un monstruo de nivel 5 mayor en el campo de tu adversario y si es mandada al cementerio por destrucción, puedes destruir todos los monstruos invocados de modo especial del rival. Luego, Dragostapelia tiene el QF de poner un contador Predaplanta una carta del rival de monstruo. Y mientras ella esté boca arriba, todos los monstruos que tengan contadores Predaplanta tienen sus efectos activados negados. Libera flechas, se hace con un Predaplanta más un monstruo de oscuridad. Puedes seleccionar un monstruo con un nivel menor o igual a esta carta para desterrarlo. Y cuando batalla, pierde 1000 de ataque el monstruo del rival y este gana 1000 de ataque. Ambulomedelis, esta carta cuando es invocada de modo especial te añade cualquier carta, Predaplanta, magia o trampa o un monstruo. Y luego puedes seleccionar un monstruo que controle tu adversario con un contador Predaplanta o un monstruo que tú mismo controles para sacrificarlo e invocar un Predaplanta desde el deck. La Ruiseñor Ensamblación, recuerden que esta se va a 0, o sea ya no está 1, haciendo que la puedas llevar y es una especie de reemplazo para Ruiseñor. No es lo mismo pero no está mal, es una compulsoria con patas. Unicornio para devolver, enlace Curibo para poder mandar cartas como Eclipse al cementerio, aparte contra Lirilux no está mal porque le bajas el ataque a 0. Y Fénix para el Bagro. Y ya estaría, el mazo se comporta bien todavía. Luego también recuerden que ahora tiene que elegir entre varias cartas y si no lleva la Ruiseñor su turno 1 se pone un poco más pocho. Entonces ojo, sigue estando fuerte pero es un poquito más balanceado. Entonces lo vamos contra un Shade Obsidian. Nos va a tocar ir primeros. Vamos allá. Esto es bastante chido, así que presta atención. Invasión hambrienta venenosa, revolución asaltantes. Tenemos una mano chida. El mazo está tal cual. Simplemente... no, me parece que aquí ya está bien definido. En fin, invasión hambrienta. Revelamos 2 cartas y buscamos a Escorpión. Más que todo, pues ya tengo mi Blitz en mano. Si no, dependerá, como siempre digo, que te adaptes a lo que tengas. Mi Blitz es descartado y traemos Sarracemiga.
Tenemos al Clammy en mano y fusionamos. Y no se olviden de esto. Este es un misplay que yo cometía mucho antes y era que traía Cobra de frente. Mejor traer Sarracemiga y así lo puedes tributar con el Ambu. Primero, cuando cae, recuerden que Ambu añade carta del arquetipo y luego ya tributamos. Tributamos, traemos Cobra ahora sí y Cobra nos va a añadir carta y Sarracemiga también. Mira todas las cartas que tenemos en mano, 6, no pinche mames, que asco. Sustituto de fusión, vamos a ir por Dragostapelia. Activamos Predapónico. Vamos a activar, revivir, Predapoda, un poco lo mismo. Y vamos a ir por Ruiseñor Ensambla Azul. Sustituto de fusión, devolvemos, robamos, sale otro Predapoda, tenemos la planta de reciclamiento y seteamos 2 cartas. Esta durante la Enframe nos recicla carta, en este caso vamos a buscar a el Clammy. ¿Por qué? Porque si Ruiseñor se va al cementerio, ya sea que el rival lo quite o si yo activo el efecto y tiramos a Biblips al cementerio, podemos buscar otro Sarracemiga y ya está. Bueno, aquí viene el detalle. Tú antes lo que hacías era obviamente comprarte el turno con la Ruiseñor verdecita. Ahora ya no vas a poder, así que un Eclipse sí te puede dejar muy mal parado. El vato tiene el Lanius invisible, yo tengo Eclipse y Tifón, pero pues a este mazo ¿cómo lo paro? Si yo activo ahorita Eclipse, él activa habilidad, trae otro pollo y sigue jugando y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aguantar. Porque hay un detalle con Rey Raptor. Te puede poner negadores, te puede jugar con un montón de cosas, pero el mayor problema que tiene el mazo es que necesita que esté en boca arriba. Así que una vez que active Eclipse, pues nos duerme los monstruos, pero no puede conseguir ganarnos con los monstruos que dejamos ya en campo. Activa la trampa con la habilidad, trae carta, hace arrancar, va por el infinito, ya no podemos activar Eclipse, nos revienta carta, era el Tifón. Tiene el Lanius Estrangulador, va a revivir carta, está bien, caballero de asalto, llega al campo. Detacha material, va por el AR, no activa el efecto, no te preocupes. Y tiene el Arrancap también, anda bien emperrado de la vida nuestro amigo. Va por el Requiem y listo, pega 1. Se va a activar Biblips, va a negarlo con Requiem, ni siquiera nos va a dejar buscar, lo cual está bien, es como tiene que hacerlo. Pega 2 y pega 3. El Eclipse me lo guardo, ¿por qué? Porque en este turno puedo activarlo para molestar. Se activa Invasión Hambrienta, le pongo contador por la planta al Requiem. ¿Por qué? Porque yo voy a activar Eclipse y obviamente él niega o nada. Ahora, ¿podría haberlo dejado pasar? Igual no era mala idea, porque 3 monstruos boca abajo que tienen 2500 de defensa, igual es algo que le puede llegar a dar problemas a Predaplanta para limpiarlo. Pero bueno, optó por negar y jugarles albergas con la negación. ¿Cuál es el problema? Que nuestro amigo se olvida de que primero Biblix se puede revivir, no activo nada ahí, podía haberlo hecho. Y que segundo, pues tengo prueba práctica, así que bajo el Clammy, mañana la Hidra. Y ya está. Le tributamos carta, cae la Hidra, con Clammy fusionamos, vamos por el venenoso. Y aquí tenemos muchas líneas de jugadas distintas, pero vamos a acabar esto rápido. Seleccionamos, ganamos daño, le pegamos y ya está. Esto obviamente es el duelo. En el duelo vamos contra un Yugo. Nuestro que segundo, vamos a chavitas actuales 2. El vato va a estar jugando a Ancient Warros y nos va a dejar el campo fuerte del mazo, así que está bien. Activa habilidad, devuelve, tiene 3 visitas, tiene Summon, la mano perfecta, tiene Valiente. Manda al cementerio, se añade Don Jin, cae de la mano Don Jin, se añade el rebelde Lufei. Valiente cae al campo, utiliza ambas cartas, va por el enlace. Añade carta, tiene el ingenioso, muy bien, cae al campo el ingenioso, cae rebelde Lufei. Activa 3 visitas para tener la negación y perfecto, un campo estable de el mazo. El contador de Predaplanta sigue igual, así que Kaiju y pa'l río. O en este caso Predaplanta y pa'l río. Activamos, vamos a elegir de todo al rebelde. ¿Por qué? Porque tengo muchas mágicas en mano como para preocuparme de la negación de mágicas. Y la compulsor Easy nos puede llegar a molestar. Vamos a ponerle contador, tributarlo y ya está. Ahí nomás, aparte de Don Jin, ahora ya no nos cobra el peaje, no nos baja la vida. Tenemos Preda Práctica, cae Sarracemiga y tenemos Escorpión. Vamos a fusionar. El activo ingenioso lo va a negar, lo cual está bien. Y nosotros activamos planta de reciclamiento de fusión. Descartamos, reciclamos. Ahora él tal vez aquí debió levantar con los señores. El tema es que él no sabe qué cosa tengo en la mano, pero realmente sí nos hubiera molestado. Porque tengan en cuenta que generalmente Predaplanta lleva solamente una poli, así que si se las quitas, a menos de que haya todo dequeado sustituto de fusión o algo así, pues ya está. Eso sí, aquí tengo polimerización, no mañado sustituto de fusión. ¿Por qué? Porque si activamos eso y fusionamos,
y él levanta carta, ya perdemos la fusión. Entonces, ojo con eso. Polimerización sí deja fusionar con cartas de la mano. Fusionamos, no activo nada, así que lo hacemos de manera tradicional. Llega el Ambu, añade cartas, Zarra Semiga también, y Don Jin nos destierra la Hidra. Dale, hijo, destierra nomás. Tenemos Predapónico, tenemos Biblips, hacemos normal escorpión, descartamos Biblips, traemos Cobra, buscamos y añadimos. Tenemos recuperación de fusión, tenemos Calamar, activamos recuperación de fusión, otra vez tenemos nuestra polimerización en la mano. Amodelis tributa a la Cobra y traemos a el buen Clamis. Fusionamos y él activa a su enlace. Con esto nos quiere levantar la fusión, lo cual no es mala idea del todo porque evita que yo acceda a ese tipo de cartas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que puedo primero fusionar de la mano y hacer Quimera Flecha. Y segundo, que tengo el Clami Predapónico. Así que pagamos, bueno, todavía no vamos al punto de vida. Revivimos, perdón. Fusionamos. Vamos por el Venenoso. Ganamos daño, Calamar le pone contadores a sus cartas. Y es cosa de meterle un buen tortazo y acabar el duelo. Y ya está. El mazo, vuelvo a repetir que en turno 2 sigue igual literalmente de eficiente. Pierde la Super Poli, sí, pero pues bueno. A ver, la verdad es que tampoco es que lo super necesitara del todo. Duelo vamos contra un Yami Yugi. Nos toca ir primeros. Vamos allá. Igual recuerden que el enfoque del video es más para el turno 1 porque el turno 2 sigue siendo un poco lo mismo. No tenemos Super Poli, Hydra y todas las cosas juntas ya, pero de todas maneras pues... creo que el punto de debilidad, entre comillas, del mazo va por el turno 1. En fin, revelamos dos cartas. Tenemos Escorpión, perfecto. Tenemos la Poli también, excelente. Bajamos Escorpión, descartamos Cobra en este caso y traemos a Zarra Semiga. Fusionamos, utilizamos Zarra Semiga que ya está en campo, más la Hidra. Con el efecto de uno añadimos y con el efecto del otro también. Tenemos Biblips y tenemos Predapónico. Efecto del Ambu, tributamos al Escorpión y vamos por Cobra. Así tenemos nuestra planta del reciclamiento de la fusión. Activamos, descartamos y añadimos. Tenemos sustituto, encima Biblips cae al cementerio, así que más otro uno. Tenemos Calamar. Activamos Predapónico, efecto revivimos a uno y sustituto de fusión. No te olvides de dejar los niveles 1 en el campo porque luego si quieres hacer el exit pues lo vas a necesitar. Sustituto devuelve, robamos cartas, seteamos 1. Seteamos 2 y con planta de reciclamiento sacamos carta del cementerio. Importante, muchas veces no te va a dar la mano exacta para poder hacer a Dragostapelia más la Liri Lux. No trates de hacerlo, no te pongas terco ni nada. He perdido 2 duelos literalmente por lo mismo. Intentar hacer el campo con el exit más la planta y a veces no te va a dar la mano y ya está. No le des más vueltas. Mejor simplemente deja Dragostapelia, me la set y así puedes flotar y con tu hand trap igual puedes llegar a aguantar. Entonces, ojo a eso. Lo digo porque antes sí pues valía la pena hacer la Lirilux y ya está, te comprabas el turno y a menos de que el rival tuviera Droplet o Cáliz, ya estaba. En estos casos pues ya no vale la pena dejar solamente al azul. El vato tiene Eclipse, nos dormió el campo y ya está. Spiral está jugando Gaia, se añade la Poli, coloca el mago oscuro sacado de las nalgas. Gaia galopante, revela el caballero mágico y nosotros encadenamos Tifun. De esta manera no se añade ni pijo, va a tener que traer la tortuga y aún así estamos en una situación media complicada. El dragón maldito le busca la fusión espiral, activa la poli normal, va por el mago. ¿Y qué ocurre? Nosotros revelamos, le vamos a poner contadores predaplanta a ambos y ya está. Le pega a Biblips, podemos protegerla, le pega a Dragostapelia, pero lamentablemente para él pues no va a conseguir matarlo. Nos deja con poca vida, eso sí, e igual tiene 2 sets, pero con los contadores Predaplanta puesto, ya esto es un poco más sencillo. Predapónico lo vamos a explotar, no vamos a pagar el coste porque no lo vamos a necesitar. En fin, activamos planta de reciclamiento, tiramos al cementerio, hacemos el cambio para tener la poli, vamos por Fénix. Biblips encima, va a activar efecto porque fue mandado al cementerio y tenemos Zarra Semiga ahí también. El vato tiene necrofusión, por eso andaba tan tranquilo. Va a ir por lo que es el caballero mágico. Nosotros vamos a añadirnos al escorpión y activamos Preda Práctica. Eso sí, recuerden que aquí está jugando buen Fungus que tiene una variación de la receta. Es igual post-balance, así que no te preocupes. En fin, vamos a invocar a el buen Clami. Y luego vamos a revivir a Biblips porque hay un monstruo con contador Predaplanta. Se activa Clami, fusionamos con la carta del rival.
Tenemos el que pone contadores, fusionamos de nuevo, vamos por Quimera Flecha. Activamos Dragostapelia, el muy inteligente va a encadenar efecto, así que muy bien, se quitó al otro. Pero tenemos Predapoda. Y aquí es donde viene lo más fuerte de Predaplanta, y es que tiene una magia que revive que no ha sido tocada, y aunque es de equipo y lo que quieras, puede revivir cualquier cosa. No viene con efectos negados ni nada similar, así que buena suerte si te lo cruzas. 1, 2, ya dormir. El mazo tiene varias maneras de utilizar y sacarle value a los contadores Predaplantas, así que no creas que todo se trata de tributar con la Hidra, porque fusionar también es algo común. Bueno gente, duelo de derrota. Y esto me pasó a mí, también le pasó al Fungus y le va a pasar a mucha gente que juega el mazo. Ahora el mazo, sobre todo en turno 1, suele ser más Big Brain. Vas a tener que pensar bien tus jugadas. Y la razón de perder en ambos casos, tanto en el mío como en el buen Fungus, es por tiempo. Y ya está, es un mazo que requiere que estés concentrado, no te distraigas. Practica bien los combos para que no pierdas tiempo haciéndolos. Revelamos 2 cartas, añadimos Biblips y tenemos la Poli en la mano. Así que vamos, hacemos Escorpión, descartamos Biblips y traemos a Sarracemiga. Tenemos Clammy, no te olvides de traer a Sarracemiga. Yo traía Cobra siempre y ahí pierdes una carta que luego la mandas al cementerio y tiene bastante value. Vamos por el Ambu. Efecto de Sarracemiga, busca 1, busca 2. Tenemos Predapoda, tenemos Predaplasto. Qué rico, tributamos, traemos Cobra, seguimos buscando. Tenemos 6 cartas en mano, no pinche mames, qué asco. Sustituto de fusión encima, vamos por Dragostapelia. Efecto de Predapoda, revivimos a 1. Efecto de Predapónico, revivimos a otro. Y 1 y 1 nos da la Ruiseñora Ensamble Azul. Devolvemos la fusión, robamos carta por sustituto y seteamos doble cartota. El rival tiene libro, que eso sí, va a tener libro y cáliz. Si hubiera abierto el libro del eclipse directamente, con eso te pagan el campo bien feo, así que ten cuidado. Pero obviamente la idea es que tú flotes gracias a tu hand trap y las cartas que llegues a robar, que son stable. Tiene modo, activa la habilidad, tira el Mizuki, tiene modo espíritus. Nosotros encadenamos Dragostapelia, pero tiene cáliz. Por eso les digo que un eclipse hubiera sido mejor en estos casos, pero pues el vato no lo tiene, no quiso gastar y ya está. Baja la escudera, utiliza ambas cartas para ir por Fénix. Descarta la punta 1, la escudera le va a hacer robar, descartar. Se va desterrada, por cierto, porque a modo espíritu la carta que invoca deja el campo, se va desterrada. En fin, le da nuestros tifones para fantasma, destierra 2 cartas, va por el 6, solitario, va a traer al 2. Y nosotros activamos Predaplasto, lo cual no fue una mala idea, porque recuerden que con esto le cambiamos los niveles a las cartas del rival. Pero en este caso sí te recomendaría igual que te lo guardes un poco más. ¿Por qué? Porque sí, le vamos a poner los niveles en 1, pero el vato tiene Mizuki. Y gracias a esto puede traer a el solitario. Y si no lo sabes, él no se tributa solo, él puede tributar una carta zombie. Así que tributa su carta y trae al 3, nos bailó bien rico, pero también aquí andábamos con el tiempo apretadote. En fin, utiliza las cartas, va por la Skill Saga, activa efecto, destierra el Amo de Espíritu, nos revienta el Preda continua. Tenemos al, bueno, él tiene el 8, va a desterrar, gana daño, pega 1. Biblips nos busca carta, tenemos la Hand Trap y decide no pegar. ¿Por qué no pega? Porque bajamos la Hand Trap y si le pega, lo explotamos. Y si no le pega, ya tenemos a Sarracemiga en campo, que si es mandado al cementerio nos busca carta. Hizo bien, en realidad no es mala idea. Ni modo, nosotros activamos Invasión Hambrienta, le ponemos un contador Predaplanta y activamos Preda Práctica. Invocamos, añadimos el Escorpión a la mano. Hacemos normal, tiramos al cementerio, invocamos al Clammy. Y efecto de Biblips, tenemos al buen Calamar. Clammy va a fusionar, vamos por el Ambu. Y recuerden que el Ambu puede tributar cartas con contadores Predaplanta. Primero eso sí, vamos a buscar, o en este caso a reciclar, sacamos Predapoda de ahí. Tenemos otro Predapoda, porque recuerden que es una magia de equipo que no es hard. Activamos, revivimos Dragostapelia, otra vez. Ambu, tributa, traemos carta, tenemos Biblips. Dragostapelia le puede poner contador. Vamos a activar el Calamar para que pueda pegar más. Pero justo, aparte de que no llegamos al daño, ¿qué pasa? Ya no teníamos tiempo. Y ahí viene el problema. Es un mazo que si tienes que pensar ahora más las jugadas, ya no es tan sencillo. Sobre todo el turno 1 en sí nunca fue sencillo, pero para que lo tengas en cuenta. Llegamos al Amo de Espíritus, que activa el Espada Fantasma, destierra, llega Sol Saga. Teníamos Droplet, porque esta es la versión de Buen Fungus, que iba todo bien tryhard. Que para que pues puedan que esta carta en realidad viene bastante bien. Pero el tiempo nos fregó y pues ni modo, a aceptar la derrota y ya está. Esto me pasó a mí y le pasa a mucha gente que conozco. Practícalo bien porque es un mazo que no es tan sencillo como aparente. Entonces lo vamos contra un Kite Tenjo. Eso sí, va a haber un pequeño misplay. Es muy chiquito, es algo que seguramente ni siquiera tú mismo te has dado cuenta, así que es bueno que lo veamos.
Vamos, racha de 6, no te comas el humo. 3 fueron literalmente insta-wins. El rival no hizo nada y se rindió. No sé si la gente porque ve Preda ya se rinde o qué onda, pero bueno. Invasión ambiente venenosa, revelamos 2 cartas. Vamos a añadir en este caso Predapónico y la polimerización. Esto va a depender completamente del turno y a qué te enfrentes, lo que quieras dejar. Voy a buscar esto para tenerla revivida. Fusionamos, polimerización, vamos por Ambulmelides y con su efecto añadimos carta y Biblips también porque fue mandado al cementerio. Tenemos así Escorpión y vamos a añadir Predapoda. Ahora hago normal de Escorpión y aquí está el pequeño misplay. Traigo Cobra. ¿Cuál es el detalle con esto? Cobra sí te va a buscar carta y no es mala jugada. ¿Sabes cuál es el detalle? Mejor puedes traer un Sarracemiga, tributarlo con el 5 y así ya tienes a Sarracemiga en campo bien de gratis y activa su efecto mandándolo al cementerio. Así no tienes la necesidad luego de buscar una manera de invocarlo para hacerte un +1 más. Solamente es ese el pequeño detalle. En fin, Cobra busca planta de reciclamiento. Vamos a activar el Ambu, tributar, traer un Sarracemiga que tuve que hacerlo porque, como digo, perdí una búsqueda innecesaria. Y a ver si rascábamos Staple. Descarto Predapoda y busco sustituto de fusión. La idea en general del mazo es que trates de acortar todo lo posible para que el sustituto de fusión te llegue a rascar la Staple que a lo mejor no tienes ya en mano. Fusionamos, vamos por Dragostapelia. Efecto del Sarracemiga, busca y como ves nos quedan solamente 15 cartas. Vamos reduciendo el número poco a poco. Predapónico, revive un nivel 1. Predapoda, vamos a revivir otro nivel 1. Aquí tú me vas a decir, oye, pero tienes otro Sarracemiga en mano. Sí, pero quiero tener la Handtrap en mano y ya está. Ese es el detalle. Diseño de ensamble azul y listo. Sustituto de fusión ahora sí, devolvemos, robamos un tifoncito y planta de reciclamiento nos recicla carta. Voy a sacar al Clamidorsolis porque ya tengo Sarracemiga. Ahora tengan en cuenta que el Sarracemiga igual lo pude haber reciclado con la planta. Tampoco era malo, así que podríamos habernos guardado Predapoda. Pero no importa, esos son detalles mínimos que dependerán del enfrentamiento que tengas. El único misplay, como vuelvo a repetir, grave en sí fue traer a Cobra con Scorpion. El rival va a empezar, advenimiento fotónico, revela, añade, tiene valiente, está bien, tiene Galaxy Ice, perfecto. Va a revelar al valiente, cae al campo, se lo vamos a levantar en chinga para que no tenga cuerpos en campo de gratis. El problema, primero, eso sí, Biblis nos va a buscar carta, buscamos la Hidra una vez, pero el detalle es que el vato tiene soldado. Y si esta carta la levanto, pues simplemente sigue descartando y sigue invocando. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a negarle la búsqueda y vamos a guardarnos la Compulsory. Ya sabemos que tiene soldado porque así funciona su mazo y va a revivir al Galaxy Ice, lo cual bien. Pero vamos a dejarlo pasar hasta el momento en que haga Dingirsu, porque ahí es cuando le forzamos la levantada. Se activa el efecto, le levantamos carta y aquí difícilmente ya nos mata. Nos quita carta, setea, aplicamos un tifón buscando con su sustituto de fusión y ya está. Le limpiamos el campo, Predapónico, puede revivir, aquí vamos a hacer unicornio. Descartar, quitarle carta y tenemos mano para hacerlo porque iría y ya está. Biblix encima busca, tenemos calamar, planta de reciclamiento, descartamos, traemos la poli de nuevo y listo. El mazo, pues como ves, el turno 1 realmente no es malo. Te deja la Compulsory con patas en la negación. E igual no se sorprendan que luego alguien encuentre alguna cosa más rebuscada. Pero en general es un turno 1 estable. Y encima tenemos la Handtrap para comprarnos turnos, así que bien. Entonces lo vamos contra una Lulu Obsidian. Nos va a tocar ir segundos. Aquí está jugando el buen Fungus. Aleteo aviar de parte del rival y nosotros invasión hambrienta venenosa. Muy bien. Se activa el efecto, revela 1, tira al cementerio, baja carta, revive con la turquesa cobalto. Cobalto, añade zafiro. Va a ir por recital. Va a detachar y se añade Didi Cuervo. Una carta que nos puede llegar a molestar si lo utiliza de la manera correcta. Zafiro baja Celestita, tiene llamada aviar y no se preocupen porque el Deluxe Post Banley seguramente saldrá mañana o pasado. En fin, Santuario Aviar se activa, roba carta, le pasa los materiales de una vez y activa llamada aviar. Baja la Zafiro, Ruiseñor activa efecto, base normal de Cobalto y va por la ensambla azul. Cobalto va a activar y con esto termina con 3 materiales más intarjeteables en ambos lados. Por ese detalle, pues obviamente seguimos teniendo la Hidra, así que no hay tanto problema. Robamos tifón encima, perfecto. Le quitamos una, invasión hambrienta, revelamos, 1, 2 y tenemos la Hidra. La poli encima también llega, así que es un +2 bien de gratis. Activamos la habilidad y es importante.
Tú tienes maneras de ponerle contador a Ruiseñor sin seleccionar. Quítate primero la que te va a molestar porque esta ya activó de todas maneras, así que no importa. Tributamos con la Hidra, la Ruiseñor en Sembra Azul activa efecto, igual le saca del cementerio la Zafiro. Escorpión descartamos, traemos a Sarracemiga y tiramos Biblips. Con esto tenemos a el Clami y ya tenemos la mitad de lo que andamos buscando. Fusionamos, vamos por el Ambu. Efecto del Ambu, efecto de Sarracemiga. Vamos a buscar Predaponi. Ahora tenemos Predapoda también. Vamos a activar Predapónico. Efecto, revivimos a el buen Calamar. Y aquí es donde viene la fiesta. Si no lo sabes, Calamar cuando es mandado del campo al cementerio le pone contador Predaplanta sin seleccionar a lo que esté en el campo. Así que con esto más cobra tenemos la planta de reciclamiento de fusión. Y esa Lililux intarjeteable nos la pellizca bien rico porque está con el contador pues. Solo ten cuidado porque a veces te centras tanto en ponerle contador a la Lililux para jugar alrededor de las cartas que tiene, que no te olvides de que vas a necesitar algo para quitártelo. Ese algo es el Clami, así que ahora hay que ir por él. Justamente lo descartamos y el vato tira Didi Cuervo. Nos va a quitar la fusión, lo cual no fue una mala idea de hecho, pero ¿saben cuál es el problema? Nosotros tenemos sustituto de fusión. Así que realmente ese cuervo no lo llegó a tirar del todo bien. No caigan en el típico de le quito la poli a Predaplantas del cementerio y se acabó. Espérate de preferencia que activen recuperación de fusión o algo que lo vaya a sacar. Si no, pues no vale la pena y ya está. Fusionamos, hacemos espacio, vamos por Dragosta Pelia. Tenemos Predapoda. Revivimos al Clami y el Clami sin seleccionar fusiona con cosas que tengan contadores Predaplanta o monstruos de oscuridad. Vamos por Quimera Flecha. Reciclamiento de fusión, devolvemos y ya está. Él va a activar llamada aviar. Está bien, tiene la turquesa en la mano. Va a caer al campo, va a activar efecto y Dragosta Pelia obviamente no le va a dejar. Negate, perfecto. Activa aleteo aviar. Va a tener la Berilo, pero pues no tiene manera de sacar del cementerio cartas. Ahora va a ser Zafiro. Y aunque ciertamente puede hacer recital y a lo mejor trae Berilo y otras cosas, el tiempo aquí también le llegó a jugar en contra. Y eso es importante. Bueno gente, y eso sería todo. Y eso sí, créditos a Fungus que me ayudó con algunas repeticiones. La verdad que grabar el mazo es un poco raro. La gente a veces te ve jugando y se rinde. Tengan en cuenta que todavía no se aplica la banlist. Así que por lo mismo a veces piensan que están jugando la versión de siempre. De todas maneras sí se nota un poco el nerfeo, pero tampoco tanto la verdad. Más que todo el turno 1 es donde pues Ruiseñor sí te lo llegaba a comprar casi siempre. Ahora ya no es tanto el caso porque, bueno, si Dragosta Pelia más la azulita. Puede ser, pero sin staple, luego te comes un eclipse y puedes valer pito aunque te queda la Hantra. Por lo cual es un mazo que sigue fuerte, seguramente seguirá en la tier list, de hecho estuvo en torneos. Así que pues nada. Lo que sí, Ghost Trick parece que está fuerte, así que espérense igual una semana para que veamos cómo se acomoda todo lo que respecta a el meta. Y ya estaría gente, muchas gracias por los que llegaron hasta aquí y eso sí, créditos a los miembros del canal. Al buen Julian, al buen Playmikis, al Billy 10, al Dani Rochin, al Falco, al Joños, al Ryzen, al José Barreto, al Leon J, al Antonio, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Immortus 2.0, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo. Mañana o pasado ya tenemos Lililux post banlist, así que espérenme tantito mientras vamos resolviendo esos problemas. En fin, adiós, se me cuidan y ahí andamos. Cualquier cosa en los comentarios.